Hola, hola. Lo que vamos a hablar hoy crece en la oscuridad y se encoge en la luz. Tiene el poder de alojarse en nuestras vidas, en lo profundo de nuestro corazón, y tiene el poder de destruirnos. Este monstruo que muchos de nosotros cargamos es una carga para nuestras vidas. Y esta criatura se llama la culpa. Estamos ya en la segunda parte de esta serie llamada Viene de Adentro. Y hemos estado hablando acerca de que cada uno de nosotros, cuando estamos ya incluso pequeños, comenzamos a aprender a monitorear nuestra conducta. Monitoreamos nuestra conducta, lo que decíamos y lo que hacíamos, y empezamos a cuidar de esto se dice, esto no se dice, y este monitoreo nos permite poder, por ejemplo, ir a una entrevista y saber qué cosas decir o qué cosas no decir, y tenemos de alguna manera un filtro de aquellas cosas que podemos cuidar. Sin embargo, aprendíamos la semana pasada de que este monitor, este filtro, a veces falla. Y tú y yo hemos fallado y de pronto sentimos que dijimos algo o hicimos algo que, no corresponde. No soy yo no quise, y terminamos pidiendo disculpas. Yo no quise decir eso, de verdad, yo no quería decirlo. Pero lo dije, yo no sé de dónde salió. Y ahí teníamos a Jesús diciéndonos, yo sí sé. Eso que salió viene de adentro, viene de tu corazón. Y veíamos en Mateo 15, 18, que Jesús nos contaba acerca de esto que estaba en el corazón. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de la boca, lo que sale de aquí, lo que nosotros decimos, en realidad viene de adentro. Y muchas veces son cosas que son horribles. Y uno dice, no, yo no quise decirlo, pero estaba dentro. Estaba dentro de ti y salió. Y comenzaste a hablarlo. Continúa diciendo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Malos pensamientos, homicidios. Salen los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las mentiras, las calumnias. Todo eso que vemos malo, viene del corazón, viene de adentro, y cada uno de nosotros permitimos que esto se aloje en nuestro corazón. Y veíamos, ¿qué hacemos con eso? Y buscábamos una solución y entrevistábamos. Yo le decía que podíamos entrevistar a Salomón y preguntarle, Salomón, tú que eres el hombre más sabio de la época, Salomón, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es el mejor consejo que nos puedes dar para cada uno de nosotros 3,000 años después de tus escritos? ¿Cuál es el mejor consejo? Y él dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, lo más importante, te está diciendo Salomón, lo más importante es que cuides tu corazón, porque de ahí fluye la vida, de ahí sale todo, de ahí amamos, de ahí cuidamos, desde ahí criamos a nuestros hijos, desde ahí nos casamos, desde ahí nos enamoramos, desde ahí hacemos todo. Así que como de ahí mana la vida, Salomón dice, lo que tienes que hacer es cuidar tu corazón. ¿Y cómo? ¿Cómo cuidar? ¿A qué nos referíamos con cuidar? Y cuidar es monitorear lo que entra, y no solo lo que entra, sino además lo que se queda en el corazón. Ya decíamos, mira, monitorear nuestra conducta no alcanza. Necesitamos aprender a monitorear nuestro corazón. Y desde ahí podemos monitorear nuestra conducta. Si estamos sanos por dentro, si realmente hemos sanado esas heridas, porque heridos tenemos el poder de herir a aquellas personas que no queremos herir. Precisamente, muchas veces, a las personas que más amamos cuando estamos heridos, es a ellos quienes terminamos. O cuando se nos sale algo de ese filtro, cuando falla ese filtro, a quienes más dañamos es precisamente a aquellas personas que están más cerca de nosotros. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar esto. Y el mensaje de hoy tiene el poder de ayudarnos a transformar y sanar nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque el monstruo que vamos a ver hoy tiene ese poder de destruirnos nuestras vidas. Y vamos a estar hablando de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es lo contrario a saber responder. La culpa es lo contrario a la responsabilidad. Responsabilidad significa la habilidad de responder. Así que por este rato voy a hablarle un poco de la culpa. Es la habilidad de responder, es responsabilidad. La culpabilidad vendría siendo lo contrario, la habilidad para culpar. Culpar a otros o culparte a ti mismo. Muchos tienen la tremenda habilidad de culparse incluso por cosas que no han hecho. Y empezamos a sentirnos que, claro, sentimos que había una carga, había una responsabilidad, pero porque no lo hicimos, entonces comenzamos a culparnos, empezamos a sentir mal. Y hay gente que dice, bueno, puede ser bueno eso, puede ser motivante. Mira, estamos en una iglesia. Y las iglesias tienen la fama, lamentablemente, desde la religión, tienen la fama de hacer sentir a las personas culpables. Para tener miembros, para tener recursos, y muchas veces se ha usado esto. ¿Qué pasa si no hacemos sentir culpable a la gente? La gente va a sentir de que debe sentirse culpable con Dios para que asistan a la iglesia y tengan y digan, por mi culpa. Y no estoy hablando solamente de un tipo de iglesia. Todas las iglesias hacen sentir culpable a las personas. No todas, digo, hay un grupo grande desde la religión que hacen sentir culpable a las personas. Y si tú has tenido que vivir algo así y en algún momento te sentiste que te hicieron sentir culpable de algo, yo te pido perdón. Te pido perdón porque no es así, porque Jesús jamás se apalancó, bien, de la culpa. Jesús jamás se apalancó de la culpa. Y así que si tú estás en un lugar donde te han hecho sentir culpable o te hacen sentir culpable, tienes que huir de ahí. Ahora, con el mensaje de hoy, yo quiero dejarte claro que Dios no te está culpando de nada. Esto puede parecer raro, algunos, sobre todo si las tendencias religiosas nos muestran a veces lo contrario. Es bueno que sepas que Dios no te está culpando de nada. ¿Por qué? Porque si bien tú y yo como seres humanos somos culpables de pecado, sin embargo, Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y para que nosotros perdamos esta condición de culpa. Por lo tanto, tú y yo, si hemos decidido seguir a Jesús, ya no debemos sentir culpa. Si bien hay uno que sí nos quiere apuntar y hacernos sentir culpables, sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado y es Él quien responde por nosotros si hemos seguido a Jesús. Él comienza a decir, hey, yo pagué por Él. Sin embargo, yo no quiero que tú pienses que este mensaje va para que tú ahora te conviertas en un sinvergüenza y peques como quieras. No te estoy diciendo eso, o no te estoy diciendo, hey, ahora tú puedes pecar y no sientas nada. No sientas que hiciste nada. No, mira, porque hay pecados que son directamente hacia las personas y hay pecados que parecen no ser hacia las personas y son pecados que tú tienes por dentro. Probablemente seas consciente o no, pero hay algo con Dios. Sabes que no está bien con Dios. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no cauterices tu mente. El que yo te diga que no debes sentirte culpable, no es que cauterices tu mente y ahora hagas lo que quieras. Lo que te estoy diciendo es que si esa culpa está dentro, tiene el poder de destruirte y necesitas saber cómo sacarla, no haciéndote un inconsciente, sino cómo sacar esa culpa de tu vida. ¿Qué hacer para poder sacarlo? ¿Qué nos recomienda Dios de cómo sacarnos esa culpa? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, que no se malinterprete esta otra parte. Así que, ¿qué es culpa? ¿Qué es culpa? Debemos ver que, sin embargo, vamos a hablar de culpa porque si bien Dios no nos ve culpables, pero nosotros lidiamos con la culpa todos los días. Entonces, ¿qué significa culpa? Culpa es yo te debo. Es sentir yo te debo. Entonces comenzamos a ver, estamos en una relación de deuda-deudor. Yo te debo, yo hice algo malo
Yo hice algo a alguien, así que yo estoy en deuda. Y es relación, como lo habíamos visto en la serie anterior, relación deuda-deudor. Y comenzamos a estar ahí como que yo estoy en un debe. Y eso desequilibra las relaciones. Cuando hay relación de deuda-deudor, lo que hace es desequilibrar las relaciones. Piensen en una pareja, en un matrimonio, y uno le debe al otro, desequilibra las relaciones. O es como cuando tú vas a un lugar y tú te encuentras con una persona que le debes dinero. Y llega ahí, lo ves y tú, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y, ¿cómo estamos? Bien. Ni hablar si te ve comprando, nada. y tú por dentro empiezas a sentirte culpable. Y el otro por el otro lado quizás está, tú me debes plata. Y a lo mejor te toca vivirlo de las diferentes veredas. Pero es así. Esa es la forma como comenzamos a sentirnos. Y es un sentir donde sabemos que hemos hecho algo malo. Ese es el sentir de la culpa. Hicimos algo malo a alguien en el pasado y eso nos lo recuerda todo el tiempo y lo tenemos aquí adentro. Y experimentamos la culpa así como algo como un peso en nuestras vidas. Por ejemplo, experimentamos la culpa como algo que tenemos que cargar y andar con esa carga para todos lados. Así experimentamos la culpa. Entonces por ejemplo, cuando en un momento tú has hecho algo, afrontaste esa situación, te expusiste, hablaste con la persona, pediste perdón o pagaste esa deuda, hablaste con esa persona te lo toma y dice, ok, yo te perdono, y tú sientes como que, como es la frase que dice, siento como que me quité un peso. Siento como que me quité un peso encima. O sea, hey, yo sentí que cuando tú me dijiste eso y me perdonaste por eso, oye, qué bien. De eso estamos hablando. Así tú y yo experimentamos la culpa en nuestra vida. Me siento bien, me siento mejor cuando alguien me libera del peso, de esa deuda que tengo. Muchas personas no saben que llevan una carga. Muchas veces tú y yo no sabemos que llevamos una carga. Y quizás sí sepas, quizás no sabes, quizás puede ser, quizás esa carga viene por un viaje que hiciste. E hiciste algo que no correspondía. Quizás es por mentir y cargas una mentira. La semana pasada monitoreamos nuestro corazón. Espero que hayan trabajado eso. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Hay alguien que le estás mintiendo? Entonces quizás esa culpa ahí está reflejándose de esa manera. Quizás mentiste, quizás tomaste decisiones malas, quizás guardas un secreto, estás omitiendo algo en tu relación, en tu familia, en tu trabajo. Quizás hay algo dentro y puede que seas consciente o no, quizás ni siquiera eres capaz hoy día de reconocerlo, porque o no lo ves o no quieres afrontarlo. Y yo les dije, esta serie puede ser muy incómoda para cada uno de nosotros. Pero, bueno, esa es la idea, ¿no? ¿O no? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si nosotros agarramos la culpa y levantamos? ¿Qué pasa si agarramos y decimos, a ver, ¿qué hay debajo de esto? Y levantamos, así como una alfombra, ¿qué hay debajo de esto? ¿Saben con qué nos encontramos? Con enojo. Y no enojo con otras personas, no enojo hacia otras personas, precisamente enojo hacia nosotros mismos. Nos sentimos defraudados por nosotros mismos porque empezamos a pensar y decimos, ni hablar si cada vez somos más conscientes de esto, y empezamos a ver, hey, no puedo creer que yo haya hecho esto a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, a mis padres, en mi trabajo. Y empezamos a ver, y empieza a haber un enojo con nosotros. Y es por eso que esto tiene la capacidad, vamos a hablar del enojo en la última parte, pero tiene la capacidad de ir creciendo en la oscuridad, porque mientras se mantenga oculto, oscuro, esto sigue y sigue creciendo. Les voy a dar algunos ejemplos de eso después. Otra cosa que es casi imposible, agradar a una persona que siente culpa. Es casi imposible. Tratar de agradar a alguien que se siente culpable. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Cuando
cuando uno se siente culpable, cuando una persona se siente culpable, tiene la capacidad de, o sea, como no logró sus estándares, entonces de alguna manera quiere impedir de que el otro logre el estándar. Entonces comienza a nivelar para abajo. Y esa culpa comienza a comerse la relación. En mi caso, hubo un tiempo donde yo estábamos en nuestro matrimonio, estábamos recién casados, tomamos la decisión yo trabajaba en una empresa donde no iba bastante bien, yo era muy orgulloso, yo sentía que lo único que no tenía problema era plata. Así que cuando yo conocí a Jesús, yo dije, buenísimo, Jesús, ahora me tienes a mí y tienes mi plata también. Así que yo sentía que iba a ser un aporte para Dios. O sea, oye, tengo plata para dar. A mí, gracias a Dios, me fue bien en el tiempo que trabajé en esa empresa. Luego, por temas legales de la empresa, yo dije, mira, esto no está bien, así que yo voy a entregar esto, no voy a trabajar más en esto, voy a dedicarme a un área. Y dije, bueno, voy a hacer eso. Y yo sentía que porque estaba honrando a Dios con eso, donde yo no voy a ser deshonesto en este caso con los IVA que pagaba la empresa, yo dije, voy a entregar eso y ahora me voy a dedicar a esto y yo sé que el Señor me va a premiar. Pero no, el Señor tenía mucho trabajo conmigo por hacer. Así que fue mucho tiempo donde yo no conseguí trabajo y yo veía cómo las puertas se cerraban en mi cara. Y fue muy, muy difícil vivirlo. Pero el problema fue que comenzó justo en ese momento donde decidimos renunciar yo decidí renunciar a mi trabajo. Mi esposa, María Valentina, encontró trabajo y encontró un muy buen trabajo. Así que al principio todo bien porque, oye, estamos emprendiendo y qué bueno. Y resulta que no habían dicho, hey, tranquilos, la provisión viene por ambos lados. Así que tú no te preocupes, la provisión viene, Dios va a dar la provisión donde sea. Uno siente como hombre, hey, yo soy el que tengo que proveer. Y esto empezó a pasar el tiempo. Y al principio era bien y yo lo entendía, pero luego entendí que esto se puso cada vez más incómodo y empezó a florecer esta culpa. Yo no lo podía ver en ese momento. Y yo empecé a sentir culpable. ¿Qué culpa sentía? El que mi esposa se tenga que levantar temprano y yo no tenía nada que hacer, salvo buscar algunas oportunidades. Y para mí fue quizá una de las etapas más difíciles en mi vida que me tocaba vivir. Muchas veces Mari salía y yo me quedaba llorando porque no sabía qué hacer, porque a mí me vino un bloqueo, no solo emocional, espiritual. Yo no quería nada de nada. No estaba depresivo ni nada. Pero las cosas no me resultaban y no me resultaba nada. Pero yo sabía que Dios tenía que trabajar, hacer un proceso en mi vida y era fuerte. Yo tenía mucha dependencia del dinero y Dios me tenía que dar por ahí. Entonces, eso fue súper difícil. Qué bueno, lo puedo contar. Y resulta que en ese momento a mí me empezó a molestar ya que mi esposa brillara. Yo creo que esto se puso destructivo para mí y si esto avanzaba, iba a ser destructivo para nuestro matrimonio. Porque algo en mí pretendía de que mi esposa ya no brillara más. Porque ella brillaba en todos los lugares, ustedes los que la conocen, ella brillaba en todos los lugares, yo veía, y cada vez que a ella le aumentaban el sueldo, eso era más terrible todavía. Y yo muchas veces le hice renuncia, y yo a veces se lo dije de forma sincera, porque algo debíamos hacer. Y fue terrible esa situación. Yo me acuerdo que no solo estaba bloqueado, sino que empecé a desarrollar una especie de envidia. Qué difícil sentir envidia por tu cónyuge, pero sí. Dios tenía un plan en mi vida. Dios tenía que quitar mi arrogancia, mi orgullo. Y Él estaba trabajando. Hoy día sigue trabajando en eso. Pero Él estaba trabajando mi orgullo, mi situación. Yo no quería. Yo rechacé trabajos que hoy día hoy día no, pero en otro momento saldría corriendo a aceptar ese trabajo. Rechacé trabajos de personas importantes, personas que hoy día son senadores de la República, y yo no quise trabajar con esa persona porque me pagaba muy poco. No me pagaba poco, me pagaba menos que a mi esposa. Esa era la razón por la que yo rechazaba los trabajos.
Dios me dio duro, pero yo tenía que aprender de verdad. Al final acepté un trabajo, ya después de todo este proceso, Dios me lo había mostrado de muchas maneras. Yo no sé cómo Mari me amó tanto, porque me aceptó. Me inventaba reuniones, yo le decía, porque para mí todas las reuniones eran importantes. Yo me iba a juntar con Pepito, tengo una reunión con Pepito. O sea, por favor, no me interrumpas. Yo no sé cómo me amó, me aceptó. Yo creo que me quería matar también. Yo me alejé de muchas personas y yo no quería contar. Yo creé como una especie de bloqueo y amigos que están acá seguramente lo sintieron. También les pido perdón. Pero yo creé una especie de bloqueo porque yo no quería que nadie me dijera nada. Yo quería resolver mi situación. Pero en ese momento yo no sabía que envidiaba a mi esposa. Yo no quería que brillara. O sí quería, pero cada vez se me escapaba más. Y yo era el que tenía que brillar. Fue una situación sumamente difícil. Dios quería que yo tocara fondo. Si yo no tocaba fondo, si yo no aprendía de esta situación, yo nunca hubiese podido aceptar liderar una iglesia. Renunciar, esta vez sí, a nuestros trabajos y permitir que la iglesia en esta época nos cubriera nuestros gastos. Yo jamás hubiese permitido eso. De hecho, me costó, yo partí, y el equipo lo sabe, yo partí diciendo que yo no quiero un peso de la iglesia. Partimos y un pastor amigo mío, Juan Beriken, me dice, ¿y tú eres rico? Yo no soy rico. ¿Y tú vas a dedicar tu vida a esto? ¿Y de dónde vas a ganar dinero? ¿De dónde vas a sostener a tu familia? Bueno, yo voy a buscar algo que hacer. Esto cada vez va a demandar más tiempo en tu vida y necesitas que la iglesia te cubra. Quizá en esta temporada yo de verdad quisiera no ser una carga para la iglesia, una carga económica. Sé que es de Dios, sé que es bíblico y todo eso, pero yo no quería eso. Pero si yo no hubiese pasado por ese proceso tan difícil en mi matrimonio, en mi situación financiera y en todo lo que pasaba, y ese trabajo con esa envidia, con esa culpa, con ese enojo conmigo mismo, con todo esto que estaba acá adentro, yo jamás hubiese estado sano para liderar una iglesia. Entonces por eso me tocó feo. Así que si te está tocando algo feo o te va a tocar algo feo, tienes que pensar algo. Dios está haciendo algo bueno en ti. El otro día conversaba con una persona, siempre lo digo, Jerry estuvo acá hace unos días y Jerry, tú estás pasándolo súper mal y tú le estás contando a Jerry. Yo estoy acostumbrándome a hacerlo, así que lo van a escuchar de mí, ya lo han escuchado. Y Jerry dice, qué maravilloso que tú estés viviendo esto. Dice, ¿cuál maravilloso? Mira cómo estoy. Eso es maravilloso, el Señor está llevándote a un lugar increíble. Y hoy yo sí lo creo. Yo sí lo creo y lo uso. Así que me van a odiar un rato cuando yo les diga, y tenemos una consejería y les diga, lo que estás viviendo, a lo mejor no le podía decir así, pero mira, lo que estás viviendo puede ser maravilloso para tu vida. Qué bueno que yo hoy puedo contar esto sin sentir vergüenza, sin sentir una carga, sin sentir un peso. Es más, ni lloré. ¡Ey, no aplaudan! O sea, me están aplaudiendo porque no les gusta que llore. Está bien. Pero qué bueno poder hacerlo porque eso muestra un corazón sanado. Y realmente siento eso y mi esposa, increíble. Ahora sí yo quiero que brille mucho. La culpa crece en la oscuridad y mientras sigue ahí, sigue creciendo y cada vez peor y peor. Tú quizás dices, yo no soy así. Yo no siento culpa. Quizás no eres consciente de lo que estás viviendo. ¿Qué hago con la culpa? Qué bueno que me preguntaste. ¿Qué hago con la culpa? ¿Qué hacemos con este monstruo que está creciendo en nosotros? A veces, porque, ¿cómo voy a...? Identificamos que hay culpa, lo reconozco,
Sí, siempre reconocemos a la mala. Así como, "Arr". Ya, ok, hay culpa. ¿Qué hago con ella? Dos cosas podemos hacer. Una cosa es pagar la deuda. Pagar la deuda. Paga tu deuda. Pero muchas veces, o quizá la mayoría, pagar la deuda es imposible. ¿Cómo paga la deuda un papá que abandonó a su hijo hace 10 años? 20 años, 30 años. ¿Cómo se paga esa deuda? ¿Cómo pagas la deuda de alguien que calumnió a otro por las redes sociales, esto se difamó? ¿Cómo se paga esa deuda? Muchas de las deudas no sabes ni cómo pagarlas. No se sabe cómo pagar una deuda. Por lo tanto, ahí está el otro punto. La segunda es pedir perdón por la deuda. Hay veces que no tienes cómo pagarlo, por lo tanto, la única opción que te queda es pedir perdón por esa deuda. Hey, te pido perdón, no tengo cómo pagar. Hey, ese papá con ese hijo. Te pido perdón. Te pido perdón por aquello que hice. Lo que hice a tu mamá, etcétera, etcétera. Pedir perdón. Y eso nos ayuda a liberarnos. Pero estas dos cosas, estas dos soluciones requieren algo muy importante y afírmense, porque esto sí que es incómodo. Requiere confesión. Confesión. Mauricio, confesión. ¿Cómo voy a confesar eso que hice? Sí. Confesión. Es importante que sepas que Dios quiere limpiar tu corazón. Y necesitas confesar. La confesión rompe la culpa. ¿Cómo romper la culpa? ¿Se acuerdan que yo les decía, la disciplina práctica de estos monstruos es totalmente contrario a lo que es? Por ejemplo, hablábamos de esta persona que era codiciosa. Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada? La persona codiciosa, entonces, ¿cuál es el remedio para la persona codiciosa? Ve a un cheque, a tal fundación, a tal persona, a tal lugar, y va a ver cómo la codicia sale de ti. Exactamente lo mismo ahora. ¿Cómo sacar la culpa? Confiésala. La confesión rompe la culpa. Y quizás tú digas, pero lo que estoy haciendo no es malo hacia otras personas, o creas que no es malo hacia otras personas, pero si atenta a tu vida, tienes que confesarlo con alguien. Tienes que hablarlo, tienes que trabajarlo. No puede. ¿Sabes lo que sí tengo claro? No tengo muy claro qué pasa después. O sea, sé cosas que van a pasar y la mayoría son buenas después de todo eso. Pero lo que sí tengo claro es que si se queda adentro es peor. Es peor. Pero nunca vas a perdonarte mientras la culpa, si esto es algo que tiene que ver contigo, nunca vas a perdonarte si la culpa sigue siendo un secreto. Por eso que hay que confesarlo. Por eso que hay que hablarlo. Confiesa tu falta y confiésale tu falta a quien le debes. ¿Por qué? Porque aquí entramos a un punto donde la mayoría de nosotros entendemos confesión por ir y confesar a Dios aquellas cosas que hemos hecho mal. Y uno dice, ok, sí, qué bueno ir donde Dios en una oración y decirle, Dios, perdona por lo que hice, estoy arrepentido por lo que hice. Y de verdad sí estás arrepentido, no estamos hablando remordido, estás arrepentido. Dios, perdóname por lo que hice. Y Dios quiere que hagas eso, está bien. Pero no es suficiente. Eso lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque la confesión la hemos visto. Si eres católico, has visto que vas, buscas un cura, te metes en un cuartito. Es más, la persona ni sabe quién eres. Y tú vas y confiesas y te piden qué hacer. Y tú confiesas. Y tú cuando lo dices de verdad, tú sientes que, hey, como que, si eres
cristiano, evangélico, lo que sea, y tú vas donde, no va donde el cura, va donde el pastor, y va y le pide una hora y le dice, hey, yo hice tal cosa. Y tú luego te sientes como que, oye, me siento bien, lo confesé, lo dije. Pero eso es temporal, porque luego avanzan los días y nuevamente vas con esa carga. Tú y yo lo hemos comprobado. Pero cuando hablamos de la Biblia sí dice, confiesa con Dios. Pero la Biblia habla un poco más y habla acerca de que ahora lo confieses con la persona que hiciste el daño. Número 5 al 7 dice lo siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el hombre o mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Y aquí está, miren el siguiente. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. O sea que, tomándolo desde ese contexto, cada persona que peca contra otra no solo traiciona a la persona, sino que traiciona a Dios. Ok, ¿qué hacemos? Nos ponemos a la buena con Dios, pero nos queda la otra parte. Recuerda lo que hablábamos, que tenemos una moralidad vertical donde nos llevamos bien con Dios, pero no hacemos nada con la moralidad horizontal, y que Jesús nos invita a tener una moralidad no solo vertical, sino una moralidad horizontal donde estemos bien con otros. Para Dios es muy importante. Por lo tanto, confiesa tu pecado con la persona que hiciste el daño. Y una compensación por el daño. Además, hablaste de un porcentaje. Ya vamos a retomar esto. Luego, vemos, por ejemplo, mira a Dios, porque hay gente que dice, la iglesia, Dios, y está tan manipulado esto, el puro dinero y el dinero y el dinero. Y mira, para Dios es más importante esto que el dinero. Mira lo que le dice. Mateo 5, Jesús enseñando esto, Mateo lo registra y pone el 5, 24, 23 parte diciendo, pero si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí, o sea, alguien te va a dar dinero y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, en ese momento te viene el momento, a lo mejor está, oye, qué bueno, voy a dar. Quizás lo estás haciendo muy en público, quizás estás presumiendo, lo que sea, y tú, oye, voy a dar. Y en ese momento recuerdas que tienes algo contra tu hermano, y tu hermano puede ser un amigo, puede ser tu jefe, tu esposa, quien sea. Tiene algo contra ti. Siguiente dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, en otras palabras, déjala ahí, no lo hagas ahora, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, para Dios, aquellos que dicen, es que Dios, que la iglesia, la manera sana es, mira, a Dios le importan más tus relaciones, tu vida relacional, que el dinero que puedes llevar a la iglesia. Ahora después todos se van a andar reconciliando, no van a traer plata para acá. Bueno, es importante que hagan las dos cosas. Dice, reconcíliate y vuelve. Porque todo esto hay que pagarlo. Mira lo que dice en Santiago. Santiago escribe lo siguiente. El hermano de Jesús escribe, en Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos con otros sus pecados. Dios es el primer interesado en que tú y yo confesemos. Sanemos nuestro corazón. La manera de sanar nuestro corazón de la culpa es confesándolo. Y yo sé lo que estás pensando, que es muy difícil. ¿Cómo voy a confesar el mal que yo he hecho? Eso me traerá consecuencias. Sin embargo, es lo mejor que puedes hacer. A Dios le interesa sanar, pero de verdad tu corazón. No tomarlo, no andar con tu carga, hablar con Él, sentirte aliviado y a la semana vuelve otra vez. Porque así nos sentimos.
Y es verdad, Dios, ok, confiesa conmigo en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, conversemos. Dios quiere eso. Entonces tú dices, va, hiciste algo malo. Supongamos un muchacho que hizo trampa en su examen. Hizo trampa y calificó y luego se siente mal y viene esa culpa. Entonces va y dice, ok, yo entiendo por qué es la culpa. Voy donde Dios, Dios perdóname, pero yo hice trampa en el examen y todo. Dios lo perdona, él sigue adelante. Nuevamente siente la culpa, va nuevamente con Dios, Dios perdóname, ok, ya lo hiciste, ya te perdoné, pero lo que debes hacer es ir donde la persona afectada. ¿Quién es la persona afectada? El profesor. Ah, pero ¿a él a quién le molesta? ¿A quién engañaste? Y va donde el profesor y le dice a este alumno, profesor, yo hice trampa en el examen. Yo acepto las consecuencias. Quizás salgo reprobado, quizás tengo que tomar clases extras, quizás tengo que sacar mejores notas, pero estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que yo hice. Y en ese momento te sientes liberado. Y pasa algo increíble. Nuestra conducta ya no necesita ser monitoreada para que nos salgan esos monstruos. Está limpio, está sanado. Quizás tú digas, bueno, puede ser un examen. Este muchacho hizo trampa en su examen. Yo hice trampa en mi matrimonio. ¿Cómo hago? ¿Cómo confieso eso? Yo hice trampa legal. Puede que a mí me toque cárcel. ¿Cómo hago? Engañé a mi esposa. Engañé a mi esposo, a mis hijos. Destruí mi matrimonio. ¿Cómo hago? Hace unos años conocí a una persona que engañó a su esposa, me lo comentó, tuvo la valentía en ese momento de comentármelo, hablarme y decirme lo que había hecho. Conversamos, oramos, trabajamos y yo le pedí le pregunté si era, él sentía que nos reunimos varias veces y esto aumentaba. Lo invité a que le confesara a su esposa esto que había pasado. Yo no puedo hacer eso, me decía. Pero te das cuenta cómo tomas ese peso una y otra vez. Lo hablaste incluso conmigo, lo has hablado con Dios. No, yo no puedo hacer eso. Terminó no haciéndolo. Nunca confesó lo que había pasado. Pero ese monstruo, porque no había un monstruo de culpa nada más. Había una adicción, había un monstruo peor que la culpa, detrás de esa culpa. Este tipo engañó tantas veces a su esposa después, que hasta la engañó con familiares de ella. Eso se volvió algo terrible que destruyó ese matrimonio por completo. Él vivía fingiendo. Ya no teníamos nada que hacer, obviamente dejó las consejerías. Siempre quedé con esa situación. Si él hubiese confesado, si hubiese echado ese monstruo adentro, si hubiese afrontado, si hubiese conversado, si hubiese sanado, si hubiese hablado con su esposa, quizás su esposa lo perdonaba. Quizás hubiesen vivido un proceso. Yo he visto matrimonios que han vivido infidelidades y he visto en el momento que la asumen, es muy difícil, pero la asumen y se levantan de eso y luego ellos cuentan su historia y pareciera que la vieron en una película porque pareciera que no fuera de ellos, por lo sanado que están. Y uno dice, wow, qué bueno que lo confesó. No es fácil, pero quizás estás diciendo, pero ¿cómo voy a decir eso? No, tú no sabes el daño que puedo causar si confieso. Y no es así. El daño
El daño no es por la confesión. El daño es por el pecado. La confesión no es la que genera el daño. Es el pecado que generó el daño. Pero si no lo sacas, eso sigue destruyendo tu vida. Y este mensaje, por eso que este mensaje es tan importante, porque el mensaje de Dios es: libérate de todo lo que te tiene mal. Libérate de esa culpa, de esa rabia que puedes sentir por dentro. Y así cada uno de estos monstruos que vamos a estar viendo durante toda esta serie, liberarnos de esto nos va a ayudar a liberar nuestras vidas, a estar más tranquilos. Algo va a pasar. Y ahí es donde yo te pido: confiesa en Dios de lo que puede pasar después. Yo sé que muchos están preguntando por qué vine. Pero es lo mejor que pudiste haber hecho. Así que tengo tres consejos o 3 pasos para que ustedes puedan aplicar dada la culpa. Algunos van a ser muy pequeños, son pequeñas culpas, otras que ese monstruo ha crecido un poco más. Pero como sea el caso, es bueno que te liberes de él. La confesión libera a las personas y ayuda muchísimo. Esto puede que genere mucho trabajo para los líderes de grupo de vida y para nosotros los pastores y todo eso. Sin embargo, lo primero que te invito es: si quieres dar el paso y dices, ok, yo quiero sacarme esto, sientes que el Señor te mostró algo, a lo mejor hoy estás siendo consciente de algunas culpas, dado este mensaje, Dios estuvo hablando a tu corazón. Yo te recomiendo, el primer paso es que busques a alguien. Busques a alguien que sea de tu confianza y que primero confieses con esa persona. Que tengas una confesión con algún amigo, con alguien que tú ames, que tengas confianza. Por supuesto que te ayude no que te diga vamos por otra, no sé, sino alguien que te ayude a llevar esto. Si es dentro de la iglesia, mejor. Pero que confieses eso y lo hables con alguien. Esa persona te ayude y te direccione y te invite a verlo, que ore por ti, que te cuide, que te ayude a preparar el ambiente quizás. Puede que el segundo paso es ir y confiésalo con la persona directamente. Hey, yo voy a dar el paso largo, el paso grande, yo voy a atreverme y lo voy a hacer. Okay. Y el tercero es que hagas todo lo posible por reparar el daño. Es muy desafiante. Te vas a tener que exponer. Pero si te expones, como yo lo hice con mi esposa, cuando yo le pedí perdón, cuando yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, lo mal que yo me sentía y seguramente lo mal que la hacía sentir, yo le pedí perdón, yo me liberé y ella pudo descargar un par de cosas también. Y eso sirvió que nuestro matrimonio se fortalezca, siga creciendo. Ahora, si esta confesión es tan difícil que genera otro tipo de problemas, pidan ayuda. Pero lo que sí te aseguro, que lo peor es que queda adentro. Eso es lo peor. Sea lo que sea, no lo lleves más escondido. Ningún secreto es bueno. Suéltalo, sácalo de ahí. Ponlo a la luz. Por eso este mensaje es: sácalo a la luz. Sacando a la luz las cosas. Porque este monstruo tiene el poder de fortalecerse y así partir en la oscuridad. Pero pierde toda su fuerza bajo la luz. Y esa luz es la confesión y es la invitación que Dios te hace a hacerlo unos con otros. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos esta oportunidad, Dios, de hablar, de poder ver esto. Dios, primero revélanos aquellas culpas, aquellas cosas que no vemos, Señor. Quizás pequeñas culpas que están ahí, que nos hacen
nos han incomodado en nuestro corazón, nos hacen reaccionar, nos hacen estar enojados detrás de toda esa culpa, Dios, enojos que no entendemos por qué, palabras que nos salen que no entendemos por qué. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestra intimidad contigo a sanar, a hablar, a confesar, primero contigo, luego una persona, si es posible, una persona que nos ayude a crecer, y luego con la persona que hicimos el daño, Señor, y buscar como sea, Señor, ayúdanos, prepara el corazón de la otra persona también, Señor, que esto nos ayude a orar más contigo, a tener más tiempo de intimidad contigo, para poder solucionarlo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros y nuestros corazones, porque estoy seguro que lo que tú quieres es nuestros corazones limpios, tranquilos, sanos. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.